En los últimos siglos de la Edad de Bronce, tuvo lugar uno de los colapsos más dramáticos de la historia. Alrededor del año 1200 a.C., una ola de destrucción recorrió el Mediterráneo oriental, derribando estados de larga trayectoria y transformando para siempre el panorama político del mundo antiguo. El colapso fue vasto y sin precedentes. El imperio hitita, que en su día rivalizó con Egipto por la hegemonía, desapareció por completo. La Grecia micénica, el mundo de Agamenón y Aquiles, se fragmentó en comunidades locales dispersas. A lo largo de la costa levantina, prósperas ciudades comerciales ardieron en llamas. Los hallazgos en Troya muestran que la legendaria ciudad también cayó durante esta época turbulenta. Sus murallas fueron derribadas y sus calles quedaron sembradas de puntas de flecha, puntas de lanza y restos calcinados. Egipto, Babilonia y Asiria lograron capear el temporal, pero salieron enormemente debilitados. Su influencia menguó. Las provincias se les escaparon de las manos y sus arcas quedaron exhaustas. En el centro de esta convulsión se hallaban los llamados pueblos del mar, una coalición informal de grupos tribales cuyas incursiones contribuyeron a precipitar el desmoronamiento del mundo de la Edad de Bronce. En este video, recompondremos las pruebas procedentes de diversas fuentes para entender quiénes fueron estos pueblos y qué fue de ellos al final. La mención más antigua que se conoce de los pueblos del mar es anterior al colapso de la Edad de Bronce. En el segundo año del reinado de Ramsés, segundo unos piratas conocidos como los Sherden, atacaron Egipto. Ramsés II los derrotó en el delta del Nilo y capturó a muchos de ellos. Su inscripción en la estela de Tanis describe la incursión y señala la amenaza constante que los Sherden representaban para la costa mediterránea de Egipto. Los indómitos Sherden, a quienes nadie había sabido jamás cómo combatir, vinieron navegando audazmente en sus naves de guerra desde el seno del mar sin que nadie pudiera hacerles frente. Los Sherden capturados fueron posteriormente incorporados al ejército egipcio. En 1274 a.C., las fuerzas de Ramsés II y del rey hitita Muwatalli II chocaron cerca de Kadesh, en lo que hoy es el sur de Siria. Conservamos tanto relatos egipcios como hititas de la batalla. En ella los Sherden sirvieron como guardia personal del faraón. Los pueblos del mar reaparecen en las fuentes egipcias durante el reinado del faraón Meremta en 1208 a.C. Un príncipe libio llamado Meryei formó una alianza con varias tribus identificadas más tarde como pueblos del mar. No se trataba de una simple incursión relámpago. Los invasores ya llegaron con sus familias. Mujeres, niños y ancianos viajaban junto a los guerreros arrastrando carretas cargadas con sus pertenencias. Buscaban una nueva tierra donde asentarse. Esta invasión se describe en una larga inscripción en los muros del templo de Karnak. La batalla fue brutal. Las cifras egipcias afirman que más de 6.000 invasores murieron y más de 9.000 fueron tomados prisioneros junto con sus familias y sus posesiones. Meremta proclamó una gran victoria. Sus fuerzas habían detenido el avance. La inscripción de Karnak enumera sus nombres: los Equesh, los Teresh, los Luca, los Sherden y los Shekelesh. Los escribas de Meremta los retrataron como hombres del norte llegados de todas las tierras, y como gente desesperada que se pasa los días marchando y combatiendo para llenarse el estómago. Vinieron a Egipto en busca de alimento para sus bocas. Tras esto, Egipto permaneció en calma durante 30 años hasta que los pueblos del mar emprendieron un nuevo intento de invasión. Este episodio quedó registrado en la inscripción de los muros del templo funerario de Ramsés III en Medinet Habu. Los países extranjeros tramaron una conjura en sus islas. De golpe, las tierras fueron arrancadas y dispersadas en la refriega. Ninguna tierra pudo resistir ante sus armas desde Hati, Kode, Karkemish, Arzawa y Alasilla, todas cortadas de una sola vez. Se levantó un campamento en un lugar de Amurrú. Asolaron a su pueblo y su tierra quedó como si jamás hubiera existido. Avanzaban hacia Egipto mientras la llama se preparaba ante ellos. Su confederación la formaban los Peleset, los Cheker, los Shekelesh, los Denyen y los Weshesh, Tierras Unidas. Tendieron sus manos sobre la tierra hasta los confines del orbe con el corazón confiado y seguros de sí mismos. Nuestros planes saldrán adelante. Los pueblos del mar atacaron Egipto por tierra y por mar a la vez. Ramsés III derrotó primero a sus fuerzas en una batalla terrestre en Yahai y luego atrajo a su flota hacia una trampa en el delta del Nilo donde la aniquiló. De los que alcanzaron mi frontera no queda simiente. Su corazón y su alma están acabados por los siglos de los siglos. A los que se adelantaron juntos por el mar, la llama plena los aguardaba ante las bocas del río mientras una empalizada de lanzas los rodeaba en la orilla. Fueron arrastrados cercados y postrados en la playa, abatidos y amontonados de la cola a la cabeza. Nuestra siguiente fuente no procede de Egipto, sino de Ugarit, una gran y próspera ciudad comercial de la costa siria. Conservamos una carta del rey de Ugarit, Amurapi, dirigida al rey de Alasilla. Esto es lo que escribe Amurapi: Padre mío, he aquí que han llegado las naves enemigas. Mis ciudades fueron incendiadas y cometieron toda clase de tropelías en mi país. ¿Acaso no sabe mi padre que todas mis tropas y carros están en la tierra de Hati, y todos mis barcos en la tierra de Luca? Así pues, el país está abandonado a su suerte. Sépalo, mi padre. Las 7 naves enemigas que han llegado hasta aquí nos han causado grandes daños. Por tanto, si llegan más naves enemigas, házmelo saber para que pueda decidir qué hacer. Amurapi, presa del pánico, escribió también al virrey hitita en Karkemish: Al rey mi señor, di así habla Amurapi tu siervo. Te he escrito 2-3 veces dándote noticias sobre el enemigo.
Sepa mi señor que ahora las fuerzas enemigas están apostadas en Razú y que su vanguardia ha sido enviada hacia Ugarit. Que mi señor me envíe, pues, tropas y carros, y que mi señor me salve de las fuerzas de este enemigo. Las tropas de Carquemish llegaron en efecto a partir en auxilio de Ugarit, pero llegaron demasiado tarde. La ciudad fue tomada por el enemigo y destruida. Se conserva un informe del virrey hitita. Cuando llegó tu mensajero, el ejército había sido humillado y la ciudad saqueada. Nuestro grano en las eras fue quemado y también arrasaron los viñedos. Nuestra ciudad está saqueada. Sépaslo, sépaslo. Estas son las fuentes principales. Existen además numerosas menciones de distintos pueblos del mar en documentos como las cartas de Amarna, pero la mayoría son simples referencias onomásticas sin detalles significativos. Así que por cuestión de tiempo las dejaremos a un lado por ahora y pasaremos directamente a las teorías sobre los orígenes de cada grupo. Uno de los grupos más destacados entre los pueblos del mar fueron los Peleset. En los relieves de Medinet Habu se los representa con tocados de plumas combatiendo tanto en tierra como en el mar. La opinión académica predominante identifica a los Peleset con los filisteos bíblicos. Las fuentes egipcias indican que tras su derrota a manos de Ramsés III se asentaron en la llanura costera meridional de Canaán. Con el tiempo formaron una confederación de 5 ciudades, Asdod, Ascalón, Ecrón, Gat y Gaza, y desarrollaron una cultura en la que los elementos egeos se entremezclaban con las influencias cananeas locales. Los filisteos siguieron siendo una fuerza política y militar de peso en la región hasta las conquistas asirias y babilónicas entre los siglos 8 y 6 a.C. A partir de entonces fueron desapareciendo poco a poco, dejando como única huella el nombre de su tierra filistea, del que en última instancia deriva la palabra moderna Palestina. El origen de los Peleset sigue siendo objeto de un intenso debate. La mayoría de los estudiosos lo sitúa en el Egeo, sobre todo en Creta y Chipre, basándose tanto en la cultura material como en algunos indicios lingüísticos. Por ejemplo, al gobernante filisteo se le llamaba Seren, una palabra que recuerda al término griego tiranos, o al hitita Serawanis, pero se sabe tan poco de la lengua filistea que resulta difícil llegar a conclusiones firmes. Curiosamente, los griegos llamaban pelasgos a los habitantes prehelénicos de los Balcanes. Algunos investigadores han reparado en el parecido entre pelasgos y peleset. Sin embargo, esta idea se sustenta únicamente en la semejanza de los nombres. Así que afirmar tajantemente que los pelasgos eran los peleset sería precipitado, por más atractiva que resulte la hipótesis y por bien que encaje con otras pruebas de un origen egeo de los filisteos. De hecho, tenemos un video entero dedicado a los filisteos, y dejaremos un enlace al final por si te interesa. A finales de la Edad de Bronce, el nombre Luca designaba una región del suroeste de Anatolia. Los estudiosos coinciden en general en que los topónimos posteriores Licia y Licaonia derivan de este nombre. En la ciudad fenicia de Biblos se ha hallado un obelisco del rey Abi-Shemu, que gobernó hacia el cambio entre los siglos XIX y XVIII a.C. Su inscripción menciona a un tal Cucún, hijo de Luca. Algunos investigadores consideran esta la referencia probable más antigua al pueblo Luca. Después de eso, sin embargo, los Luca desaparecen de los registros escritos durante casi 4 siglos. Su siguiente aparición se produce en las cartas de Amarna, a mediados del siglo XIV a.C. En esta correspondencia, el faraón egipcio acusa al rey de Alasilla de dar cobijo a los Luca que asolaban las tierras egipcias, y el rey de Alasilla responde que él mismo padece sus incursiones constantes. Los textos hititas de la misma época, entre ellos las plegarias a la diosa solar Arina, incluyen a los Luca entre las tierras tributarias del imperio hitita. La mayoría de los especialistas identifica a los Luca como los antepasados de los licios conocidos a partir de la época clásica. La lengua licia era indoeuropea y emparentada con el lúbita, y los propios licios se llamaban a sí mismos Tremili o Termilas. El pueblo Luca estaba formado por hábiles marinos y piratas. Los archivos hititas contienen numerosas cartas de ciudades costeras y estados clientes de los hititas en las que se quejan de los constantes saqueos y pillajes perpetrados por los Luca. A diferencia de sus vecinos, los Luca no estaban unificados bajo un único monarca. Las fuentes hititas los describen unas veces como vasallos tributarios y otras como enemigos contra los que los hititas buscaban alianzas. Más tarde aparecen como aliados de los hititas. Por ejemplo, un contingente Luca combatió junto al ejército hitita en la batalla de Kadesh, pero apenas un siglo después de Kadesh. Los Lucas se volvieron contra sus antiguos aliados. El último rey hitita conocido, Suppiluliuma II, hizo campaña contra ellos e incluso se atribuyó victorias, pero al parecer no logró someterlos. Durante el colapso de la Edad de Bronce, los Luca parecen haber desempeñado un papel clave en la destrucción de las ciudades chipriotas y en la caída de uno de los grandes centros comerciales de la época Ugarit. Tras el colapso de la Edad de Bronce licia, quedó sometida a una fuerte influencia lingüística y cultural griega debido a su cercanía con las polis jónicas y la isla de Rodas. Sin embargo, la helenización plena de los licios no se consumó hasta después de las conquistas de Alejandro Magno en el siglo IV a.C. En cuanto al grupo conocido como los Equesh, la mayoría de los estudiosos piensa que los egipcios se referían a los griegos aqueos. La similitud fonológica entre el nombre egipcio Equesh y el griego Akaioi
respalda esta idea y los registros hititas tardíos mencionan con frecuencia incursiones de piratas a Hiyawa. Esto demuestra que los griegos aqueos llevaban a cabo en efecto ataques costeros. En la Odisea de Homero se conserva incluso la descripción de una de estas incursiones fallidas contra Egipto. Hela aquí, así lo quiso el dios que da y arrebata. Armé 9 naves, las pertreché con bastimentos cumplidos, dispuesto a poner rumbo a las costas de Egipto. En festín y sacrificio mi escogida tropa 6 días consumió. Al séptimo surcamos la mar. Los amplios campos de Creta menguaron a nuestra vista. Ante el Bóreas, las naves vuelan. A salvo por la mar serena seguimos nuestro derrotero. El timonel gobierna y los barcos obedecen. La quinta hermosa mañana fondeamos en la corriente del Nilo y balanceándose sobre la bahía las naves cabalgan. Allí ordené a mis compañeros echar anclas y envié espías a explorar la tierra. Pero arrastrados por el ansia de botín y un ímpetu temerario, asuelan las costas y matan a los nativos. Un clamor creciente vuela hacia la ciudad y a caballo y a pie se alza un confuso tumulto. El alba rojiza descubre los campos en derredor erizados de lanzas y de relucientes escudos. Júpiter truena de su lado sobre nuestras culpables cabezas, nos damos a la fuga mientras la venganza se extiende. Por todas partes, montones y montones yacen muertos. Aunque Homero escribió estos versos más de 3 siglos después, describía la época del colapso de la Edad de Bronce, cuando las incursiones costeras de saqueadores marítimos eran moneda corriente. Es muy posible que este pasaje conserve la memoria popular de tales expediciones. No obstante, identificar a los Sequesh con los aqueos plantea un problema. La gran inscripción de Karnak afirma claramente que los Sequesh estaban circuncidados. Sabemos que los griegos aqueos no practicaban la circuncisión, lo que deja la puerta abierta a la interpretación. Una explicación posible es que se tratara de griegos que se habían asentado en Canaán y que a través de matrimonios mixtos con la población local adoptaron las costumbres autóctonas, incluida la circuncisión. Se han propuesto otras hipótesis sobre el origen de los Sequesh. Algunos estudiosos sostienen que podrían proceder del norte de África, donde en épocas posteriores se documentan tribus de nombres similares. Su alianza con el príncipe Livio Meriei podría apuntar también en esa dirección. Pero las fuentes egipcias describen sistemáticamente a los Sequesh como gente venida de más allá de los mares del norte, de modo que estas teorías no han gozado de amplia aceptación. En cuanto al grupo llamado de los Denyen, la teoría dominante los identifica con los dánaos de Homero. No parece haberse tratado de un grupo étnico distinto. Homero emplea dánaos y aqueos de forma intercambiable, por lo que probablemente sean nombres distintos para un mismo pueblo. Otras teorías relacionan a los Denyen con los Danuna, conocidos por textos hititas tardíos y ugaríticos que hablan de un pueblo llamado los Danuna de Cilicia, o bien con la tribu israelita de Dan. Los partidarios de esta última hipótesis suelen citar el versículo del libro de los jueces, ¿y por qué Dan reside en las naves? Pero ambas teorías son sumamente especulativas y se basan por entero en la etimología. Aparte de los paralelismos lingüísticos, el argumento más sólido para identificar a los Sequesh y a los Denyen con los aqueos y los dánaos procede de las pruebas arqueológicas de la actividad naval griega en el Mediterráneo oriental. Frente al cabo Gelidonia, por ejemplo, se ha hallado un navío de guerra griego datado en torno al año 1200 a.C. Contenía grandes cantidades de armas y armaduras típicas de bronce micénico, y hallazgos de este tipo no son un caso aislado. En cuanto al origen del grupo conocido como los Shekelesh, se han propuesto numerosas hipótesis. Una de ellas sugiere que procedían de la isla de Sicilia. En época histórica, la isla estaba en efecto habitada por un pueblo llamado los sículos. La arqueología demuestra que los sículos aparecieron en Sicilia hacia finales del segundo milenio antes de Cristo, lo que coincide, grosso modo, con el periodo del colapso de la Edad de Bronce. Dionisio de Halicarnaso. Tucídides y otros autores antiguos cuentan que los sículos habitaron en otro tiempo en el centro de Italia, pero que fueron expulsados por los umbros y los sabinos y acabaron recalando en Sicilia. El autor romano Marco Terencio Varrón señala también que la lengua sícula estaba estrechamente emparentada con el latín. Se han planteado asimismo otras hipótesis. El arqueólogo francés del siglo XIX, Gaston Maspero, sostenía que los Shekelesh procedían de la antigua ciudad de Sagalazos en el suroeste de Anatolia, junto a la que discurre un río llamado Sheka. Pero esta teoría no ha gozado de amplia aceptación. El problema está en que los documentos hititas mencionan a un pueblo llamado los Shekalaya que vive sobre naves. Es muy probable que se trate de otra referencia a los Shekelesh. Los hititas conocían a la perfección a los pueblos de Anatolia, y resulta poco verosímil que hubieran descrito las naves como morada de los Shekelesh si el grupo hubiera sido de origen anatolio. Esto apunta más bien a una procedencia de ultramar desde la óptica hitita. Eric Klein, autor de 1177 a.C., el año en que la civilización se derrumbó, ha planteado otra hipótesis: que los Shekelesh, como varios otros pueblos del mar, provenían de la región del Egeo y comenzaron a migrar tras la caída del mundo minoico-micénico. Asocia también a los sículos con los Shekelesh, pero sostiene que estos no llegaron a Sicilia hasta después de los acontecimientos del colapso de la Edad de Bronce. La situación es parecida con los Sherden. Son uno de los pueblos del mar mencionados con mayor frecuencia en las fuentes egipcias. La teoría más común los relaciona con la isla de Cerdeña. Esta idea se sustenta sobre todo en la similitud consonántica de los nombres. Tanto la isla como el pueblo comparten el mismo grupo consonántico SRDN.
La arqueología muestra que Cerdeña fue cuna de la cultura nurágica, cuyos habitantes erigieron unas torres de piedra muy características conocidas como nuraghi. Las tribus que poblaban Cerdeña en época clásica eran conocidas como los Shardi. Las excavaciones en la isla han sacado a la luz numerosas representaciones de embarcaciones, así como maquetas de barcos, probablemente juguetes infantiles, lo que sugiere que los nurágicos eran hábiles navegantes. Sus escudos redondos, espadas de bronce y cascos con cuernos guardan también semejanza con las representaciones egipcias de los guerreros Sherden. No obstante, al igual que en el caso de los Shekelesh, es posible que los Sherden fueran originarios de Cerdeña, o bien que se asentaran allí solamente tras su derrota a manos de los egipcios. Otros estudiosos, en cambio, defienden un origen anatolio señalando hacia una región del occidente de Anatolia donde en su día se alzó la importante ciudad antigua de Sardes. En cuanto al pueblo conocido como los Teresh o Tursha, la teoría dominante los identifica con el grupo que las fuentes griegas llaman tirrenos o tircenos. Según Heródoto, los tirrenos procedían de Lidia pero se vieron forzados a emigrar a causa de la sequía y la hambruna. Sabemos que una sequía prolongada en Anatolia fue, en efecto, uno de los factores que contribuyeron al colapso de la Edad de Bronce, de modo que una migración de tirrenos desde Anatolia suena del todo plausible. Tras esto se dice que los tirrenos se asentaron en el norte de Italia, donde más tarde acabarían siendo conocidos por su nombre romano los etruscos. Otro punto a favor de un origen anatolio es que Troya aparece en las fuentes hititas como Taruisha, un nombre semejante al egipcio Teresh o Tursha. La leyenda romana sostenía también que los fundadores de Roma eran descendientes de emigrantes troyanos llegados a Italia. A primera vista todo parece encajar a la perfección. Pero, por elegante y lógica que se presente la teoría, se topa con varios problemas. Desde el punto de vista arqueológico, los etruscos, o más bien sus precursores, la cultura villanoviana no hacen su aparición hasta hacia el 900 a.C., aproximadamente 3 siglos después del colapso de la Edad de Bronce. La cultura villanoviana surgió de la cultura protovillanoviana, y no hay indicios de una invasión extranjera ni de una inmigración masiva durante esa transición. Además, los propios etruscos se llamaban a sí mismos razna, denominación que no ofrece vínculo lingüístico alguno con Teresh o tirrenos, y los estudios genéticos muestran una clara continuidad entre los etruscos y la población anterior de la Edad de Bronce en la península itálica. Aún así, los intentos de relacionar a los Teresh con los tirrenos no han cesado. Algunos investigadores sostienen que los tirrenos emigraron primero a las islas del Egeo como Lemnos o Lesbos, y solo más tarde se trasladaron a Italia. En Lemnos se ha hallado, en efecto, una estela con una inscripción en una lengua sorprendentemente parecida al etrusco, pero data del siglo VI a.C., 6 siglos después del colapso de la Edad de Bronce. Hoy la mayoría de los estudiosos la interpreta como prueba de una presencia etrusca posterior en el Egeo, quizá de mercaderes, y no como evidencia de una antigua ruta migratoria. Otra hipótesis vincula a los Teresh con la isla de Creta. Las fuentes egipcias afirman expresamente que los Teresh procedían de las islas del mar, y en las tablillas en lineal B halladas en Creta se menciona una localidad llamada Turicio o Turicia, la moderna Tilisos. Otras propuestas relacionan a los Teresh con lugares como Parsis, pero todas estas ideas se apoyan únicamente en la similitud lingüística y son por tanto sumamente especulativas. Los Weshesh son uno de los más enigmáticos entre los pueblos del mar. Solo aparecen mencionados en un puñado de documentos egipcios, y a diferencia de los demás grupos, los egipcios no dejaron representaciones que puedan identificarse como Weshesh. Existen dos teorías principales sobre su origen, ambas basadas en buena medida en la semejanza entre el nombre egipcio y ciertos topónimos del Mediterráneo oriental. Una hipótesis vincula a los Weshesh con la antigua ciudad de Huasos en Caria. Las excavaciones realizadas allí han sacado a la luz estructuras y cerámica micénica y minoica de la Edad de Bronce. La región en torno a Huasos se encontraba en el epicentro de las convulsiones del colapso de la Edad de Bronce, de modo que los movimientos de población procedentes de esa zona en ese momento resultan del todo plausibles. Otro posible lugar de origen es la localidad de Oaxos en Creta, y la cercana villa de Oaxos. Creta, sobre todo su parte oriental, sufrió duros golpes durante el colapso de la Edad de Bronce. Así pues, también es posible que algunos de sus habitantes partieran en busca de mejores horizontes en tierras egipcias. Aunque el origen de los Weshesh sigue siendo incierto, su destino se conoce gracias a las fuentes egipcias. El faraón Ramsés III dejó una inscripción en la que describe lo que hizo con los pueblos del mar derrotados. Sobre los Weshesh escribe lo siguiente: los asenté en plazas fuertes sometidas a mi nombre. Sus contingentes eran numerosos como 100.000. Los grabé a todos en vestiduras y en grano de los almacenes y los graneros cada año. Por este texto queda claro que Ramsés III asentó a los Weshesh derrotados en fortalezas y les impuso un tributo en forma de tejidos y grano. La fórmula, sometidas a mi nombre, significa que pasaron a ser súbditos del faraón. Dónde se hallaban estas fortalezas es algo incierto. Lo más probable, como ocurrió con los demás pueblos del mar derrotados, es que Ramsés III los asentara en Canaán, aunque algunos investigadores defienden la existencia de fortalezas en el Alto Egipto. En cualquier caso, después de esto, los Weshesh desaparecen del registro histórico.
Casi con toda seguridad fueron absorbidos con el tiempo por las poblaciones locales cananeas o egipcias. Los Tjeker, por el contrario, son mencionados con mucha mayor frecuencia en los documentos egipcios. La principal hipótesis sobre su origen los vincula a los teucros, un pueblo que habitaba el noroeste de Anatolia al sur de Troya. El argumento más sólido a favor de esta tesis es la llamativa similitud fonológica entre Tjeker y teucros. Resulta también del todo verosímil que los habitantes de esta región se convirtieran en refugiados y emigrantes durante el colapso de la Edad de Bronce, ya que esta era precisamente la zona donde tuvo lugar la Guerra de Troya. Según Heródoto, los descendientes de los teucros fueron los jerjites quienes más tarde se sumaron a la revuelta jonia contra el imperio persa. Autores antiguos como Virgilio Dionisio de Halicarnaso y Estrabón relacionan asimismo a los teucros con Creta y el Ática. Tras las derrotas sufridas en el delta del Nilo, los Tjeker fueron capturados por los egipcios. Ramsés III los reasentó en Canaán y les concedió la ciudad de Dor. Los Tjeker convirtieron Dor de un pequeño núcleo de población en una gran y bien fortificada ciudad de la Edad del Hierro. La cerámica y los enseres domésticos hallados en Dor presentan claros paralelismos con la cultura material micénica tardía. El texto egipcio conocido como la Historia de Huenamón, que describe los viajes de un sacerdote llamado Huenamón hacia el año 1100 a.C., se refiere a Dor como una gran ciudad de los Tjeker, e incluso facilita el nombre de su gobernante Beder. Sin embargo, los Tjeker no permanecieron mucho tiempo en Dor. Hacia el año 1050 a.C., la ciudad fue reducida a cenizas. El incendio fue tan intenso que los ladrillos de adobe se tornaron rojos y por todo el yacimiento los arqueólogos encuentran una gruesa capa de ceniza y escombros con indicios de un fuego devastador en todo el asentamiento. En el siglo XI a.C., las ciudades-estado fenicias estaban expandiendo su influencia hacia el sur a lo largo de la costa cananea. Este fue también el periodo en el que tomó forma la monarquía unida de Saúl David y Salomón. Es probable que los Tjeker quedaran atrapados entre estas potencias en auge y no pudieran hacerles frente. Tras la destrucción de Dor, las capas arqueológicas siguientes muestran una presencia fenicia y ya a comienzos del siglo IX, antes de Cristo, Dora aparece en las fuentes escritas como una ciudad fenicia. Los pueblos del mar no fueron una única nación ni un solo estado, sino un conglomerado heterogéneo de grupos que abandonaron sus tierras ancestrales por motivos diversos y se lanzaron en busca de nuevos territorios. Sus desplazamientos contribuyeron a moldear el final de la Edad de Bronce y el comienzo de la Edad de Hierro. Algunos se fundieron con las sociedades locales, otros fundaron nuevas ciudades y estados, y otros acabaron convertidos en personajes de las leyendas de pueblos posteriores. El colapso de la Edad de Bronce fue un punto de inflexión tras el cual el mundo antiguo ya no volvió jamás a su forma anterior. De las ruinas de los viejos imperios emergieron los marinos fenicios, los conquistadores asirios, las ciudades-estado griegas y las urbes etruscas. La historia de los pueblos del mar es en definitiva la historia de cómo termina una era y comienza otra. Si has llegado hasta el final del video, te agradeceríamos mucho que dejaras un me gusta y te suscribieras. Acompáñanos en este recorrido por las civilizaciones antiguas y la historia. Si quieres apoyar el canal, únete a nuestro Patreon o hazte miembro del canal de YouTube. Tendrás acceso anticipado a los nuevos episodios contenidos del Detrás de Cámaras y mucho más. También puedes dejarnos un super thanks aquí abajo para echarnos un pequeño empujón extra. Y si te apetece escuchar historia allá donde vayas, no te pierdas nuestro flamante podcast Parvellum History. Lo encontrarás en todas las grandes plataformas de podcast. Gracias de nuevo por sintonizarnos y esperamos verte la próxima vez.